Muchas gracias por conectarse a nuestra sesión de teorías estructural funcionalistas. Vamos a continuar con el desarrollo del aporte de James Bryce, que es uno de los pioneros en materia de opinión pública. Tomen nota, por favor, de aquello que les llame la atención, a fin de que, aparte de las láminas que les he preparado, puedan ustedes apoyarse el próximo viernes en el ejercicio que tendremos en la clase. Recordarán, ahí la están viendo, ¿verdad? Recordarán que la sesión pasada hablábamos de la opinión. Vamos a hablar de opinión pública. La opinión es la doxa. La episteme es la ciencia. Así que es un tema, la opinión pública es un tema de mucho tiempo, de varios siglos en los que se ha estudiado esta temática. Hablamos la sesión pasada de Nicolás Maquiavelo, por allá del siglo XVI, donde escribe el Príncipe. La Ilustración siguió interesando toda esta temática, y lo que importa en los orígenes de esta temática de la opinión pública es la relación del gobierno con la sociedad y la sociedad con el gobierno. Le interesa al gobierno la opinión pública, y a la opinión pública, y la opinión pública se dedica, entre otras cosas, a revisar el accionar del gobierno. De un gobierno, y aquí es donde se escribe el trabajo de James Bryce, de un gobierno cuyo régimen es la democracia. Lo que más le interesó a Bryce, aunque dentro del Reino Unido, le llamó muchísimo la atención el tipo de democracia que se estaba viviendo en Estados Unidos de Norteamérica. Este irlandés, habíamos comentado brevemente que se forma en la Universidad de Glasgow, en Oxford. Es abogado, historiador, científico, pensador internacional y un político liberal. A él le va a tocar, observen por el periodo en el que él nació, le va a tocar hacer una aportación muy, muy importante a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando, hay que recordar, la mayoría de los votantes son masculinos. La mayoría de los países no tienen todavía el voto, el sufragio femenino. Todavía no se les aprueba. Las sufragistas todavía no logran ese derecho. Gracias a esos movimientos y a otra serie de circunstancias fue que años más adelante se logra el voto. Le llama la atención a James Bryce la democracia norteamericana, estadounidense, porque le llaman poderosamente la atención cómo el gobierno le interesa la opinión pública y cómo la opinión pública está interesada en el quehacer del gobierno, ¿no? Donde el voto, mayoritariamente masculino, como hemos dicho, el voto puede hacer que llegue un gobernante u otro, un partido u otro. Entonces, son los gobernantes los que también están interesados en la opinión pública. Los gobernantes generan opinión pública, pero a los gobernantes les interesa muchísimo la opinión pública. ¿Y cuál es el principal vehículo? ¿Cuál es el principal vehículo? La prensa. La prensa escrita les va a interesar de manera preponderante. ¿Por qué en Estados Unidos? Porque, como lo hemos comentado, Estados Unidos es un país protestante. ¿Qué significa que sea un país protestante? Que la mayor parte de su población lee.
Los protestantes lo que hacen es leer la Biblia. Así que a los pueblos protestantes les interesa desde la vertiente de la política educativa que toda su población lea, aprenda a leer y a escribir. Por lo tanto, se convierten en lectores y lectoras de la prensa. Mientras que en países donde impera el catolicismo, como lo habíamos comentado, la prioridad no es que lean y escriban, la prioridad es que escuchen y que vean. Entonces, le interesa a James Price empezar a ver cómo se articulan gobernantes, prensa, es decir, dueños de los periódicos, articulistas, periodistas que trabajan aquí y que publican lo que hacen los gobiernos y lo que piensa la gente o quieren o se quiere hacer pensar que lo que el columnista publica es lo que dice y piensa la gente. Los partidos políticos están pendientes de lo que se publica en la prensa y los partidos políticos, en este caso en Estados Unidos, solo hay dos, el demócrata y el republicano, están pendientes de quién está gobernando, demócratas o republicanos, se convierten automáticamente, el partido que no llega se convierte en partido de oposición y está pendiente del gobierno. Y como la mayor parte de la gente lee la prensa, y el costo de los periódicos es muy bajo para poder llegar a la masa de lectores, que, según Bryce, se va a traducir en el voto. ¿Qué publica la prensa con respecto a los temas que generan polémica? ¿Qué generan? En la masa generan, dirá Bryce, adhesiones u opositores. Generan en la masa de lectores gente que está a favor o que está en contra de lo que lee en la prensa. Y lo que se publica en la prensa es lo que hacen los gobernantes, es lo que hacen los gobiernos. Los gobiernos en cada estado y el gobierno en general. La prensa publica el quehacer de los partidos políticos, pero los partidos políticos también influyen en la prensa. Y como se vive en democracia, entonces la masa castiga o premia a través del voto a los gobernantes. Vean ustedes entonces, colegas, cómo aquí hay un pensamiento estructuralista. ¿Por qué? Porque James Bryce nos está diciendo, democracia es el marco general donde se va a mover el pensamiento de James Bryce. La democracia norteamericana es el marco general del escenario. Hay, por una parte, por eso el estructuralismo tiene una óptica de partes. ¿Qué elementos forman el todo? Gobernantes. El todo, ¿quién es? Opinión pública. Opinión pública dentro de la democracia. Ese es el marco. ¿Quiénes son los actores principales o las partes que forman la opinión pública? Gobernantes, prensa, partidos, masa y votos. Aquí ya vemos estructuralismo, porque están viendo partes y cómo funcionan. Y estos elementos, estas partes que dan origen a la opinión pública, que generan el fenómeno de la opinión pública, está alrededor de un régimen que es, a partir de aquí, premiar o castigar a gobernantes. Así que la prensa y la masa tiene una función, por eso estructural, funcionalista. La masa que lee periódicos se puede sumar
o puede ser opositora de lo que aquí se está contando acerca del quehacer o de la posición o de las decisiones de los gobernantes, y los van a castigar a través del voto. Periódicos tan longevos como en Estados Unidos, como el New York Times, van a ser fundamentales. Por eso lo que se publica juega un papel en la opinión pública. Estructura y función. Estructural funcionalismo. Y dice este autor, hay una primera etapa en la conformación, colegas, de la opinión pública. Hay una primera etapa. Se difunde la noticia a través de la prensa. Ahora, actualmente es la prensa, el radio, la radio digital, la televisión, las redes sociales. Se difunde la noticia. Esa noticia, cuando se difunde, nos dice Bryce, genera primeras impresiones o ideas iniciales que se aproximan ya sea hacia la aprobación o a la desaprobación de esto que se está comunicando en la noticia. Viene una segunda etapa, dice Bryce, una vez que se ha difundido la noticia, que se generan esas primeras impresiones y que se puede ir hacia la aprobación o hacia la desaprobación por parte de los lectores, que son ciudadanos y que votarán. En una segunda etapa, esa noticia, cuando cobra fuerza, se empiezan a publicar datos más precisos y a advertir las posibles consecuencias de esa noticia o de esa decisión. Cuando se agrega más información a esta noticia, es como se ayuda, es como la prensa, es como los gobernantes, es como los partidos políticos, agregando información a la noticia y haciendo que se publique, es como orillan a que la mayor parte de los lectores, hoy lectores y lectoras, puesto que ya votan hombres y mujeres, se van hacia la aprobación o hacia la desaprobación, y se forma una opinión de los lectores a favor o en contra, nos dirá Bryce. A eso se forman una opinión, ojo, pero no han hecho nada. Los lectores no han salido a manifestarse. No hay votación al otro día. Simplemente está dándose a conocer la noticia, se sigue reproduciendo la noticia y se siguen publicando a través de la prensa más datos que abonan a estar a favor o en contra en esa masa que lee el periódico. Se forma una opinión hasta aquí, pero no han hecho nada. Y a eso lo denomina Bryce la opinión pasiva. Es decir, no me conduce a la acción. Simplemente estoy o a favor o en contra de lo que estoy leyendo. Aprobando o desaprobando el quehacer del gobernante, del presidente, del congresista, del líder político. Pero no estoy haciendo nada, sino que eso sobrevendrá en la siguiente etapa. Y la siguiente etapa, dice Bryce, lo que se forma es a partir, yo ya estoy a favor y otros están en contra. Se empiezan a formar controversias y discusiones y se empiezan a crear en la masa de lectores, pero también en los gobernantes, pero también en los partidos políticos, también en cada persona, argumentos. Hasta que yo quedo, o cada una de ustedes y cada uno de ustedes queda a favor o en contra, asumiendo una posición. Y esa posición nos lleva, dice Bryce, a defender la idea o a atacar la idea y a posicionarnos frente al hecho. Frente al hecho. Y entonces, ya entre tercera y cuarta etapa, ya estamos hablando, dice Bryce, de una opinión
por clase activa o líderes de opinión. Ya estamos entonces entre la tercera y la cuarta etapa, ya estamos frente a lo que dicen líderes que impactan en los medios de comunicación, en las decisiones gubernamentales y en la masa de lectores. Son los primeros, colegas, son los primeros visos de lo que más adelante serán teorías mucho más poderosas de la opinión pública. Debemos ubicar a James Bryce como el pionero en esta materia, el pionero en la opinión pública. Y Bryce nos dice que en la construcción de lo que llamamos opinión pública intervienen determinados actores que forman ciertos componentes. ¿Quiénes intervienen? Los políticos. Vean ustedes cómo ya bajó de gobernantes a políticos. Los periodistas que escriben acá en los medios, ellos intervienen en la construcción de la opinión pública y entre políticos y periodistas arman como componente la parte endógena o interna de la opinión pública. Otros actores son los profesores, porque todos los días ven a sus estudiantes desde la educación básica hasta la superior, todos los días los ven y puede ser que, en tanto todos leen o la mayoría lee periódicos, están comentando las noticias del día, locales o nacionales, estatales o nacionales, nacionales o mundiales. Por eso Bryce les concede un papel importante. Educadores, líderes de opinión que pueden emanar fuera de los partidos políticos, líderes de opinión y otras élites como los empresarios, otras élites como las iglesias, en este caso protestantes. Pero acá en México, empresarios y otros líderes como cardenales, obispos, juegan un papel importante y forman parte de esas otras élites de las que ya nos hablaba James Bryce. Y entonces dirá que estos tres elementos, estos tres intervinientes de la opinión pública van a ser un componente exógeno de la opinión pública. Nuevamente, colegas, estamos viendo aquí partes, funciones que crean la opinión pública. Por eso la perspectiva es estructural funcionalista. Y recuerden que el estructural funcionalismo ve a la sociedad como que se quiere sostener, mantener, equilibrar, perdurar. Y dice Bryce, como estructural funcionalista, que era sin darse cuenta, dice, entre lo endógeno y lo exógeno se genera un equilibrio de influencias recíprocas. En primer lugar, de influencias recíprocas entre políticos y periodistas, entre educadores y periodistas, entre educadores y políticos, entre líderes de opinión, políticos y periodistas, para hacer avanzar la democracia a partir de defensores y de opositores. Eso es lo que nos dirá Bryce. Y dice, imaginemos por un momento la noticia en un periódico. Aparece. Despierta nociones vagas, la leemos por primera vez, acaba de aparecer la noticia sobre una decisión, sobre un acontecimiento, sobre un suceso. Y dice, el lector, los lectores y las lectoras, diríamos ahora, van a estar a favor o en contra. Van a advertir ciertas consecuencias. Pero luego, al paso de los días, la misma noticia aparece en otros medios, en otros diarios para aquel entonces, para aquella década de los 20. Hoy, pues,
aparece en otros medios, aparece en la tarde, aparece en la noche, aparece mañana y no sueltan el tema. Entonces, dice Bryce, empiezan a surgir conversaciones, porque la noticia sigue circulando. Estructural funcionalismo. Y cada lector, dirá Bryce, cada lector, según su primera aprobación o desaprobación, empieza a escuchar a otros amigos, vecinos, compañeros, compañeras, y empieza a escuchar quienes aprueban o quienes desaprueban ese acontecimiento que está contado por la prensa. Y dice Bryce, normalmente vamos a buscar a la gente que coincida con nuestras propias posiciones. Y nos vamos a alejar de aquellas que se opongan a nuestra manera de interpretar. Todavía estamos en una fase débil en este inicio, según el planteamiento de este autor, y a base de tener un poco de más información y de escuchar otras conversaciones, de platicar, de debatir, de comentar en la mesa, en el desayuno, en la comida, en la cena, se comienza a tener una idea más clara. El ciudadano empieza a tener una idea más clara, pero es un ciudadano que vota. Y entonces eso le va a ayudar al lector, a los lectores, a cada lector, le va a ayudar a aprobar o a desaprobar ese hecho informado. Informado. Y al día siguiente, según el planteamiento de Bryce, los periódicos traen comentarios más precisos sobre ese tema. Siguen escarbando, no sueltan el tema y se advierten con mayor claridad de las consecuencias de cierta toma de decisiones. Y eso lleva a que el individuo finalmente apruebe o rechace ese acontecimiento y tome bandera. Entonces se empieza a formar en la masa de electores que están a favor o en la masa de electores que están en contra, se empieza a formar una opinión pública y se arrancan las controversias y las discusiones. Observen ustedes cómo estamos viendo a contraluz, colegas, actores, gobernantes, partidos políticos, periódicos, columnistas, periodistas, líderes, lectores y dos mundos en a favor o en contra. Controversias, discusiones y cómo empiezan a funcionar esas partes. Por eso la perspectiva es estructural funcionalista. Se identifican los argumentos e identificamos quiénes están con nosotros y quiénes son nuestros adversarios. Se sabe a quiénes tenemos a favor y a quienes tenemos en contra. A veces cuando la gente se da cuenta que tiene mucha gente en contra de su opinión genuina, probablemente se quede callado o callada por temor a la desaprobación de la mayoría. Allí hay otra teoría que ya algunos de ustedes han trabajado. Se abandonan los argumentos débiles, aquello que no tiene fuerza argumentativa, dice Bryce, los lectores, los ciudadanos lo abandonan y se adoptan aquellos argumentos, aquellas ideas que tienen más fuerza. Vean ustedes cómo Bryce nos está platicando no solo quiénes son las partes que forman la opinión pública, sino Bryce nos está diciendo cómo funciona cada parte y qué le toca hacer a una y a otra. Por eso estructural funcionalista. Espero estar abonando a la idea de qué quiero en los trabajos, colegas. Se conforma así una posición precisa a favor o en contra y el ciudadano entonces ya toma
esa causa, ya sea para atacarla o para defenderla, según la posición que haya tomado. La hace su causa y esa opinión estará vinculada, esa opinión del ciudadano va a estar construida, ha sido construida, ha sido estructurada a base de argumentos y de lo que estoy leyendo, y me da lugar a una opinión fundada. Y dice Bryce, ojo, que luego esto se convierte en un voto. Como este gobernante hizo lo que yo pensaba, lo que yo quería, lo que yo aprobaba, o hizo lo contrario, pues ahora lo castigo en las urnas y no tendrá mi voto. Así que el proceso de la opinión pública, dice Bryce, prensa, individuo, líderes de opinión, se toman decisiones y esto genera un círculo permanente que está funcionando, haciendo funcionar a la opinión pública. Prensa, política, gobernantes, individuos lectores de la prensa, columnistas aquí adentro, toma de decisiones, procesos electorales, castigo o premio como parte de la opinión pública. Es así como verá Bryce el fenómeno de la opinión pública estructurado en ciertas partes con determinadas funciones para mantener cierto equilibrio. La opinión pública es voluble, está en un estado de cambio permanente, siempre está presente, pero nunca de forma completa ni final. ¿Por qué? ¿Por qué no de forma completa ni final? Porque siempre está creándose nueva información y están abonándose más datos, y por eso la opinión siempre se está moviendo, es caprichosa esta opinión pública. Levanten la mano. ¿Qué me dicen? Jacqueline, ¿abona lo que dije de qué rayos se trata esto? ¿Y cómo estar vinculando un aporte y estar viéndolo a contraluz del estructural funcionalismo? Ya me lo dirás ahorita. Gabriela. Sí, pues bueno, yo considero que, bueno, ahorita que explicó la teoría sí la entendí, pude relacionarla, por ejemplo, en procesos que están pasando actualmente. Por ejemplo, me acuerdo mucho del caso del partido PES, y donde tenía muchas ideas que a la mayoría de la gente como que no nos parecieron, entonces los castigamos con eso que dice Bryce, de no voy a votar partidos, ese es mi castigo que te estoy dando al no opinar lo que tú opinas. Muy bien, de eso se trata. Ahora estás viendo el mismo fenómeno, pero a la luz de Bryce. Y te lo estás explicando a ti misma con razón. Entonces ya entendí que. ¿Me explico? Gracias. Alejandro. Gracias, profesor. Pues sí, bueno, cuando mencionaba que uno decide acercarse a las personas que opinan igual que uno mismo o alejarse de las que no, yo creo que ahorita estamos en este momento en el que uno tiene que estar consciente de que lo que le aparece, por ejemplo, en las redes sociales, no lo pide uno. O sea, es con base en lo que a ti te gusta, en lo que tú reaccionas. Entonces no tienes esa experiencia completa de escuchar lo que no te gusta, ¿no? Es por eso que es como uno debe de ser responsable al momento de buscar información en estos lugares y saber y tomar en cuenta varios puntos de opinión, porque tiene que buscarlos uno, no nos van a aparecer así de la nada. Muy bien. Gracias, Alejandro. Carolina. Carolina. Sí, bueno, me queda claro todas estas etapas todo el tema y las etapas que la opinión pública deben de llevar a cabo para poder causar un movimiento de meterse en la mente de las personas, pero me surge una duda sobre si la opinión pública y la prensa solo se basa en la política o este solo sería un ejemplo de lo que habla Brace.
Bryce lo que hace es dedicarse a ver el papel de la prensa y de los periodistas de cara a lo que sucede en el gobierno. ¿Sí? Pero ojo, lo que se publica en la prensa es también lo que pasa en la calle. Es lo que pasa en la calle. Pero al ponerlo en la prensa se convierte en política. Recordemos el tema de este afroamericano que la policía lo aprende, le pone la rodilla un policía hasta que lo asfixia y se muere. Bueno, eso es un acontecimiento que pasó en la calle. ¿Qué lo hace político? Que es un afroamericano. Porque el policía es blanco. ¿Qué lo hace político? Que no solo lo apresaron, sino que muere. Y que grita, me están asfixiando, me están matando. Un reportero toma el acontecimiento, ahora con redes cualquiera puede filmar, lo sube a redes y se convierte en política. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? ¿Van a condenar a los policías? ¿Los van a meter presos o los van a perdonar? Porque es un afroamericano. Es decir, no solamente la prensa se ocupa del quehacer gubernamental, sino que toma un acontecimiento social y se voltea para decirle al político, al legislador, al juez, ¿qué rayos vas a hacer? Y ahí, ¿quiénes van a estar muchísimo más a favor y haciendo una defensa radical del ciudadano apresado, torturado y luego muerto? La comunidad afroamericana. ¿Quiénes van a defender la comunidad de policías blancos? ¿Me explico? Pero los lectores y las lectoras frente a esa noticia, que no solo está en prensa, sino que se fue a la televisión, se fue a la radio, se fue a reportajes, se fue a YouTube, se fue a las redes sociales, ¿qué va a hacer el gobierno con eso? ¿Qué va a hacer? Porque donde perdonen manifestaciones y demás, como las hubo, ya estaríamos ahí en la tercera y cuarta etapa. La primera es pasiva, diría Bryce, ¿no? Lees y qué barbaridad, una salvajada, bla, 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 pero después como muere al activismo. Y ese mismo activismo se convierte en más información para esa nota. Y se empieza a armar un agregar información y echa a andar la rueda. Funciona la rueda de la opinión pública. Prensa, periodistas, policía, jueces, políticos, ¿sí me explico? Partes y cómo funcionan unas con otras. ¿Se dan cuenta de la cuestión estructural funcionalista de la aportación de Bryce sobre opinión pública? Si vuelven a revisar las láminas que les preparé de estructural funcionalismo, van a encontrar entonces lo que sostiene esta visión. ¿Está claro, Carolina? Colegas, los demás, ¿está claro lo que estoy diciendo? ¿Algo más, Carolina? Sí, profesor. No, nada más, eso sería todo. Muchas gracias. Okay. Jacqueline, te escucho. Pues yo noté cómo todas las demás teorías, en mi caso las que yo he tomado en mis anteriores ejercicios, tienen que ver con esta, o parten, o tienen como elementos de esta principal teoría. En la parte en la que usted dijo como que solo se defiende la posición tomada y solo te expones a las ideas que se asemejan a las tuyas. Prácticamente la teoría de la espiral del silencio, me parece, es esa. O sea, se enfoca en eso, en explicar la psicología de grupo y cómo tú solo vas a apoyar. Aquí nada más que le pone que es a través del voto, pero bueno, vas a apoyar en fin de cuentas a las ideas que están según tus ideales. Y otra cosa es cómo
cómo, bueno, ahora nos recomiendan el exponte a las ideas que están opuestas a lo que tú piensas, o sea, que también es importante conocer el por qué, a ver, por qué no estoy de acuerdo con tu idea, ¿no? Exponernos a lo opuesto. Y respecto a, si ya me quedó claro lo del estructural funcionalismo, pues prácticamente el ejercicio que acaba de hacer es lo que yo hago para medio identificar si pertenece o no, sino, o sea, como preguntarme, a ver, ¿qué busca esta teoría? O sea, las partes, o quiere estudiar un todo, o la función de la sociedad, o qué. Entonces creo que es lo que usted ahorita está haciendo, como descomponerlo, ¿no? De para qué es esta teoría. Exacto. O sea, lo que quise hacer es un ejercicio de lo que yo espero en sus trabajos. ¿Me explico? O si no, ¿cómo les doy una pista de a qué rayos me refiero, con qué tipo de trabajo quiero que me entreguen? ¿Me explico? Pero primero hincándole bien el diente al planteamiento teórico. ¿Cómo dice que se llama? ¿Cuáles son las categorías? ¿Cuáles son los términos que usa? ¿Por qué le interesó en ese momento? ¿No? Él era berlinés, ¿no? Y le interesó acá este asunto de la democracia norteamericana, que es diferente al sistema político británico, que es parlamentario, donde hay una reina, hay una monarquía que reina pero no gobierna, hay un primer ministro que gana en las urnas, pero que no puede decidir todo su gabinete como acá en México, porque tiene que considerar a los otros partidos que ganaron en las urnas, que quedaron en segundo o en tercer lugar, y tiene que componer su gabinete para poder gobernar. Y a Bryce, como británico, le interesó mucho qué estaba pasando en esos primeros siglos, en esas primeras décadas, perdón, del siglo XX. Entonces, tienen que hincarle bien el diente al planteamiento teórico, pero a contraluz preguntarse por las partes, cuáles son esas partes que está explicando la teoría, qué funciones tiene y demás. Cierro con lo siguiente. Toda teoría tiene alcances y limitaciones. Toda teoría tiene un sesgo. O sea, toda teoría tiene sus debilidades, sus talones de Aquiles, todas. No hay ninguna que se salve. ¿Cuál es el problema en Bryce? Que ve a la sociedad de una manera binaria. O estás a favor o estás en contra. Y si a mí me tiene sin cuidado, no, a favor o en contra, no, pero espérame, hay también tonalidades de grises, ¿no? No todo me importa, no sobre todo voy a tener opinión a favor o en contra, hay temas que no me importan, me tienen sin cuidado. Es más, hay temas que rechazo, pero no porque tenga una posición a favor o en contra, porque no me interesan. ¿Me explico? Luego, hay otro problema. Cuando él dice prensa, se le pasa de largo que esa prensa es un negocio, es una empresa y que tiene que tener ganancias. Y al pretender ganancias, busca cómo ingresar dinero al periódico a través de la publicidad y a través de la financiación de partidos políticos y de líderes que les interesa que se lean ciertas noticias y que los periodistas sesgan, los columnistas sesgan la información que va con la línea editorial del periódico que tiene intereses económicos y políticos. O porque tiene intereses económicos, consecuentemente, tiene cuidado en lo que publica y cómo lo publica. Parece que la prensa es el reflejo de lo que hace el gobernante o de lo que ocurre en la sociedad.
No es así. Está predeterminado por intereses empresariales y políticos e ideológicos. Se le pasa a Bryce. El que la sociedad no está polarizada, no siempre es a favor o en contra, en que el periódico no es neutral, como tampoco los políticos, como tampoco los líderes, sino que se cuece un interés, que es parte de lo que se ve desde el inicio de la Cuarta Transformación. Lo que hace Andrés Manuel López Obrador es corta la financiación a la mayoría de los periódicos, no se la corta tanto a La Jornada, no se la corta a Proceso, que es un semanario, que no es un diario, es un semanario. ¿Me explico? Y a los demás se las corta. Pero son empresas, los periódicos son empresas y tienen que tener ganancias. Y las ganancias multimillonarias que tenían era por la financiación gubernamental. Se las corta Andrés Manuel y entonces viene un ataque salvaje. ¿Me explico? Y hay defensores de la 4T, opositores de la 4T, pero, ¿no? A la manera de Bryce, pero hay gente que no le importa la 4T. Ni a favor ni en contra. ¿Me explico? Porque hoy tenemos una sociedad mucho más diversa. ¿Me explico? Bueno, con estas bases, prepárense para el próximo viernes en un ejercicio. Les voy a colocar una noticia, se los aviso de una vez, para que se conecten en punto de las 9:15, arranca el ejercicio, les coloco la noticia, la leen y me la analizan a la manera de Bryce y luego de una manera más actualizada según su punto de vista. Con una serie de preguntas que yo les tengo preparadas. Es una sesión de 1:30. Terminan el ejercicio y me lo mandan en ese momento al grupo de WhatsApp. Ejercicio tal, ¿no? James Bryce, punto, como lo han estado haciendo. Nombre, guión bajo, apellido, guión bajo, Bryce, guión bajo 1.0 y vámonos. Lo que puedan hacer con la guía de preguntas que les voy a tener preparado en 90 minutos o menos. ¿Está claro? Van a poder consultar lo que se les venga en gana, pero el producto es un escrito de un número de palabras que más o menos es una página, página y media, pero muy bien escrita y muy bien analizada. ¿Están listas? ¿Están listos? Bueno, le voy a pedir a Lorena que me ayude a coordinar la actividad. Nos enlazamos en Zoom, ven la noticia, la leen, ven la guía y se ponen a trabajar. Es decir, no voy a aparecer. ¿Está? Sino van a ver la noticia, la guía. Lorena dice en sus marcas listos fuera, ¿verdad? Y conforme vayan terminando, van concluyendo la sesión. Esto se llama evaluación de potencia. Tengo el ejercicio, tengo un determinado número de minutos, lo que pueda hacer. Y se acabó.
les comparto desde los próximos minutos las láminas que preparé para ustedes. Y tan tan. Próximo viernes, evaluación de potencia. ¿Sale? Gracias por haberse conectado. Coordina la sesión Lorena Padilla. Muchas gracias, Lorena. ¿Vale? Hasta luego. Hasta luego, profe. Buen Hasta día. luego. Hasta luego, buen día. Profesor. Chao. Buena tarde, se cuida. Claro, Igual. hasta luego. Gracias, profe. Adiós. Adiós.